Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Yo me encuentro muy cómodo acá en el sillón de mi casa en Madrid y quiero decirles que el video de hoy estará muy largo. 16 páginas de guión tengo que contarles, pero les prometo que será una historia muy interesante. La de hoy particularmente será una de las que más cantidad de video tiene, que usaré para contarles a todos ustedes con lujo de detalles lo que me sucedió. Esta ha sido una de las mejores coberturas profesionales que he podido hacer en 10 años de carrera, no por nada del otro mundo, sino porque cada una de las cosas que pasaron en el camino ayudaron para que la cobertura fuera un rotundo éxito. Así que sin más preámbulos, sean bienvenidos a mi aventura cubriendo a Corea del Sur en Irlanda, buscando información de la selección mexicana. Iniciemos entrando en contexto. ¿Por qué diablos me toca a mí una cobertura así? Y aún más importante, ¿qué me interesa a mí la información de la selección mexicana si soy tico? Bueno, para serles totalmente honesto, yo nací en México. Específicamente en Puebla, un 6 de noviembre de 1991, y ya por cosas de la vida a los 7 años me fui a vivir a San José de Costa Rica. Mentira, si soy más tico que el gallo pinto. Bueno, aunque me gustan los tacos, los chilaquiles, el chipotle y la salsa valentina. En fin, que me guste mucho México no fue la razón por la que hice esta cobertura, sino que en realidad la razón fue más sencilla. Todo esto pasó a finales de marzo del 2018. Ya para ese entonces tenía unos 5 meses de estar colaborando activamente con Univisión Deportes y de verdad que ellos estaban muy contentos con mi trabajo hecho hasta el momento, especialmente Bruno Valencia, a quien ya le había demostrado que tenía mucho potencial y también capacidad para tener más responsabilidades. Se aproximaba el Mundial de Rusia 2018 y México quedó en el grupo F junto a Alemania, Suecia y Corea del Sur. Ya van atando cabos, ¿verdad? Entonces entenderán que para el mercado mexicano, esos 3 países pasarían a formar parte de la información deportiva diaria. Sale la noticia de que la selección de Corea del Sur tendría un amistoso contra Irlanda del Norte en Belfast. Esa iba a ser la única vez que íbamos a tener más cerca a los coreanos antes del Mundial. Entonces a Univisión Deportes se le ocurrió la idea de cubrir ese amistoso. Naturalmente, la cobertura estaría a cargo de Bruno, que al final de cuentas era el corresponsal oficial de la cadena en Europa. Sin embargo, en esos días había muchos eventos por cubrir y de una u otra manera todos íbamos a estar ocupados. Pero Bruno, en un gesto de total confianza, decidió recomendarme como el encargado para esa cobertura. Algo a lo que Univisión Deportes dichosamente accedió sin problemas. Ok, veamos. Esto significaba que iba a ser el periodista oficial para la cobertura. Tendría que hacer reportes en vivo no solo para Univisión, sino también para Televisa Deportes. Ya les había contado que reportar para Univisión significaba hacerlo para 327 millones de personas. Y ahora se unía el hecho que tenía que reportar también para Televisa, que ven 129 millones de mexicanos. Si hacemos las matemáticas, iba a estar reportando para 456 millones de personas solo en Estados Unidos y México. ¿Quería más responsabilidades? Ahí tiene más responsabilidades. No, la verdad es que sí me sentía muy halagado porque confiaran en mi trabajo, pero no puedo negar que sí sentía una particular presión por lo que representaba esta oportunidad. El plan era el siguiente: yo iniciaría totalmente solo la cobertura por los primeros 2 días y ya a partir del tercero se uniría a mi amigo Juan Lorenzana. En esta ocasión no haría el trabajo con mi Canon 60D, aquí la tienen, la recuerdan muy bien, mi chineada, puedo decirla así también, sino que lo iba a hacer con esta cámara, la Canon XA35, trabaja muy bien, es muy compacta, excelente calidad de video. De hecho, esta cámara es la que uso para hacer estos vlogs, pero hoy quería presentárselas formalmente porque de verdad que es una trabajadora de primer mundo. Me encanta usar esta cámara y bueno, el salto de calidad evidentemente era bastante grande. Bien, el viaje empezaba en Belfast, una ciudad que tenía muchísimas ganas de conocer por varios factores. El más importante quizás es que me parecía muy interesante. Y aquí me voy a tener que poner en modo Kevin turístico. ¿Sabían ustedes que el Titanic fue construido en Belfast? Nope. Dato interesante, este hecho es algo que llena de tremendo orgullo a los ciudadanos, hasta el punto de tener todo un museo dedicado al Titanic. ¿Saben qué otro lugar también lleva el nombre del famoso barco? Nope.
Titanic Studios, que son varios estudios para rodajes de películas y series. Es sencillamente enorme. De hecho, ahí se grabó una de mis series favoritas, como lo es Game of Thrones. Aunque muchos concordarán conmigo que la última temporada fue un desastre. Pero atención, porque Irlanda del Norte debería ser uno de nuestros países favoritos y respetados, simple y sencillamente por ser el país de nacimiento de uno de los mejores actores de acción de todos los tiempos. El único, el incomparable Liam Neeson. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Good luck. Qué gran actor Liam Neeson y qué peliculón Taken. Para los que la han visto entenderán de lo que hablo, y para los que no, pues bueno, esta cuarentena queda de lujo para ver semejante película. Totalmente recomendada. En cuanto a Belfast como ciudad, les puedo contar que es la capital de Irlanda del Norte. Tiene una población de 671,000 personas. Es relativamente pequeña, pero se camina bastante bien y tiene una arquitectura preciosa. Yo honestamente quedé encantado con esta ciudad y volvería sin duda alguna. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña sección turística. Yo sé que nada de lo que les conté tenía que ver con deportes, pero siempre es bueno aprender un poquito de todo, en esta ocasión de cositas que pueden ser interesantes. Ese día que aterricé en Belfast aproveché para ir al Windsor Park, estadio del Linfield FC y casa, por supuesto, de la selección de Irlanda del Norte. No pude entrar, pero ya habría tiempo para conocerlo más adelante. Esa noche la pasé en Belfast, pero la mayor parte de la acción se iba a llevar a cabo en Dublín, Irlanda, básicamente porque la Federación de Fútbol de ese país le prestó sus instalaciones a la selección coreana para preparar el partido, así que tuve que movilizarme hasta Dublín en un viaje de bus que puede durar entre 2 horas, 2 horas y media, bastante fácil, todo en línea recta, muy plano, la verdad es que no hubo problema. Donde sí hubo problema fue en el bus normal para ir a la Federación Irlandesa, que quedaba lejísimos, a 12 kilómetros para ser más exactos. El viaje duró 50 minutos, eterno se me hizo ese viaje. Por si fuera poco, donde me dejaba el bus, ahí había que caminar todavía 2 kilómetros más para adentro. No se imaginan la clase de caminada. Es más, voy a utilizar la ayuda de Google Maps para mostrarles. Bueno, aquí tenemos la imagen satelital, para ser más exactos. La parada de bus era esta. Ahí me bajé, tenía que caminar por este trillo y tenía que cruzar la calle por este semáforo. A partir de ahí empezó la caminada, señores. Tuve que caminar toda esta recta, luego hacer la rotonda, caminar toda esa recta, luego doblar a mano derecha, seguir caminando como si no hubiera un mañana, y ahí finalmente llegué a la Federación de Fútbol de Irlanda. ¿Por qué es tan importante esto que les estoy contando? Porque básicamente hice ese tramo 6 veces en 2 días. Cansado, pero bueno, al menos estaba haciendo ejercicio. Ahora bien, en todo lo que les he contado he obviado un tema que de verdad me preocupaba mucho y no me dejaba estar en paz, y era el tema del idioma. Si bien es cierto, a mí me encantan los idiomas, practicarlos y aprenderlos, nunca en mi vida había tenido contacto con el coreano. Es que ni decir hola podía. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Bueno, ya hablo una palabra, pero en ese momento no hablaba nada. Sí estaba muy preocupado por este tema porque no sabía qué me esperaba al llegar, y podía ser de que por esta barrera del idioma pues se terminara afectando mi trabajo. Pero la solución llegó de la manera más inesperada posible, en la forma de un joven de 18 años. Específicamente este. Déjenme explicarles. Resulta que yo estaba esperando a cruzar la calle donde el bus me dejó y vi que venía un muchacho que parecía coreano a cruzar donde yo estaba también. Y yo, como le hablo hasta una pared, le pregunté en inglés que de dónde era y para dónde iba. Para sorpresa mía, el muchacho me responde de vuelta en inglés y confirmó todas mis sospechas. Era coreano. Y quería ver si tenía suerte consiguiendo algún tipo de foto o autógrafo de los jugadores de la selección. El muchacho se llama Jaewon y mientras íbamos caminando me contó que estaba en Irlanda aprendiendo inglés, lo que me pareció espectacular y al mismo tiempo me dio una excelente idea. Le propuse a Jaewon lo siguiente: vamos a entrar ahí juntos como si usted fuera mi traductor oficial. Si alguien le pregunta algo, usted trabaja conmigo. Eso sí, voy a necesitar tu ayuda porque en las entrevistas necesito que hagas las preguntas que necesito en coreano. Y a cambio, lo que puedes hacer es ver el entrenamiento y ver a todos tus jugadores favoritos
lo más cerca posible. Ya eventualmente podrías inclusive tomarte una foto o pedirles algún autógrafo. ¿Te parece? Nope. A Jaewon se le iluminaron los ojos. Imagínense, el hombre iba a ir ahí a ver qué suerte tenía y le salgo yo con semejante propuesta. Obviamente no lo pensó dos veces, pero al mismo tiempo les surgió una pregunta. Pero es que yo no soy periodista, nunca he hecho algo así, me da miedo eso. Entonces ahí tuve que empezar a terapiar al hombre para que no se me desmotivara. Le dije que no era nada del otro mundo, que era súper fácil y que yo le iba a escribir las preguntas en inglés y que él lo único que tenía que hacer era preguntarlas en coreano. Por dicha, eran preguntas normales como ¿qué opina de la selección mexicana de cara al mundial? O ¿cuáles jugadores se referencian como los más importantes? Ese tipo de preguntas, sencillitas, para que Jaewon no se me pusiera nervioso. Bueno, el punto es que llego a la Federación Irlandesa junto a mi traductor oficial y de una vez nos pusimos a trabajar. Ya era formalmente el primer día de entrenamiento y por supuesto que todas las miradas extrañas iban hacia mí, hacia el único occidental que le tocó cubrir a la selección de Corea del Sur. Fui a presentarme con el equipo de prensa de la selección, me identifiqué como periodista de Univisión y de Televisa y no les dije que estaba ahí por México, aunque ya ellos podían intuir más o menos que estaba ahí por eso. Cualquier equipo o selección pensaría maliciosamente, inclusive podrían pensar que era un espía mexicano, como se acercaba el mundial, todo vale a estas alturas, pero creo yo que aquí la figura de Jaewon me sirvió muchísimo, porque al ver que uno de los suyos estaba trabajando de lleno conmigo, hizo que quizás se tranquilizaran un poco con mi presencia. Antes del entrenamiento realizaron la atención a los medios de comunicación ahí presentes, éramos en total 5, 4 coreanos y yo, bueno, y Jaewon, que después de tanto terapiar, el hombre se la creyó, agarró una confianza, una determinación, tomó el micrófono e hizo las preguntas. 그리고 이번에 월드컵에서 있을 멕시코전에 대해서 어떻게 생각하시는지. 뭐 멕시코는 항상 저희 팀만 아니라 다른 나라도 멕시코 할 때 좀 까다로운 팀이기 때문에 뭐 또 멕시코라는 앞으로 있을 월드컵에서 이제 멕시코와의 경기가 있는데 멕시코전에 대해서 어떻게 생각하는지, 어떤 점이 중요할지. 멕시코전이요? 멕시코 일단 뭐 No entendí nada, pero vieron el nivel de confianza de Jaewon al preguntar. El hombre se empoderó, se la creyó y quedó como los grandes. De verdad que lo hizo muy bien. Antes de continuar, abro paréntesis. La selección de Corea del Sur quizás no es la más fuerte ni la más reconocida a nivel mundial. Sin embargo, llegaban a ese amistoso con dos figuras sumamente importantes. Uno de ellos, Sung Joong-ki, que era el capitán y jugador del Swansea City en ese momento, y quizás el más importante de todos, Heung-min Son, flamante estrella y delantero del Tottenham Hotspur. A mí particularmente me encanta Son por su historia de vida, por cómo juega al fútbol y también porque me parece sumamente gracioso. Y si no me creen, les recomiendo de que vayan al canal de YouTube del Tottenham Hotspur y se dediquen a ver los videos donde sale Heung-min Son. De verdad que se van a reír demasiado. Así que como reto personal me propuse que sí o sí tenía que salir de esa cobertura habiendo entrevistado a Ki y a Son, ya que ambos hablan un inglés perfecto. Cierro paréntesis. Ahí estaba yo siguiendo de cerca a Heung-min Son, que demostró sus buenos modales al saludar a la prensa ahí presente. Se notaba que había un buen ambiente a lo interno y se pusieron los tacos y a entrenar. Normalmente en este tipo de entrenamientos dejan grabar a la prensa durante 15 minutos. Pero como éramos poquitos medios, nos dejaron estar un poco más. Por lo menos el suficiente para tener variedad de tomas como estas que están viendo. Este tipo de coberturas sirven mucho para conocer a gente nueva, como es el caso de Jaewon, pero también para hacer nuevos contactos profesionales. Así fue como conocí a Gon Lee, un periodista coreano que vive en Londres cubriendo de cerca la actualidad de Heung-min Son. Súper buena gente, inclusive hoy en día mantenemos una muy buena amistad, ya que cada vez que me toca ir a Londres me lo topo y así aprovechamos para ponernos al día. Aún más interesante fue conocer a Ko Mi-hye, otra periodista coreana que no solamente habla inglés, sino también español, situación que definitivamente no podía dejar pasar. Cuéntanos por qué tienes este español tan bueno. Yo estuve en Santiago de Chile por un año, hace como 7 años, por trabajo. ¿Y has practicado el español desde entonces? Trataba, pero no tenía muchas oportunidades, por eso se me olvidó casi todo. Pero 7 años después te cuento que hablas muy bien español todavía.
gracias. Impresionante, para ser coreana de verdad que tiene un muy buen español, obviamente debe ser difícil para ellos aprenderlos, así como para nosotros debe ser difícil aprender coreano, pero bueno, aproveché ese momento también para entrevistar a Jaewon, ya que su visión o su óptica como aficionado me servía para hacer notas. Everybody has a favorite player. Which of the South Korean national team is your favorite player? Obviously, definitely Son. He's my hero, the best ever I had. Why Son? Because recently he has a good form in the English Premier League and he killed the game every time. So I cannot tell about my life without him. Yeah. Todos aman a Son. Ese día recuerdo que volvimos al centro para seguir trabajando. Jaewon me ayudó con las traducciones donde los jugadores hablaban sobre México y bueno, ya para ese entonces, además de estar cansados, estábamos hambrientos y lo mínimo que yo podía hacer después de semejante ayuda que me pegó Jaewon fue invitarlo a comer. Era el menor gesto que podía tener con él luego de haber hecho un excelente trabajo en el día. Al día siguiente ya se incorporaba mi buen amigo Juan Lorenzana a la cobertura y ya había visto también que habían periodistas coreanos que hablaban inglés y español. Pero si ya había encontrado la fórmula correcta con Jaewon, ¿para qué cambiarla? Le pregunté si le gustaría hacer lo mismo al día siguiente y el hombre no lo dudó, estaba muy feliz, así que por esa parte estábamos bien. Ahora, todo el día había sido terriblemente cansado, pero aún faltaba lo más importante, los reportes en vivo para Estados Unidos y México. ¿Recuerdan lo de reportar para 456 millones de personas? Faltaba ese momento, pero luego de un día tan exitoso, literalmente nada podía salir mal. Y creo que pude reflejar esa confianza en los pases que terminé haciendo tanto para Univisión como para Televisa. Saludos, ¿qué tal amigos? De A las 3 nosotros nos encontramos en esta cobertura total de Televisa Deportes porque estamos siguiendo de cerca a la selección de Corea del Sur. Dijeron de que es una selección muy veloz, muy técnica, pero que tiene muy poca estatura. Ahí se las dejo picando para que lo conversen ustedes sobre esto que dijeron los coreanos. El día 2 fluyó con mucha más facilidad, ya Juan se incorporaba a la cobertura, otro par de manos que serían de gran ayuda y nuevamente Jaewon se lució al meterse en el personaje de periodista y sacó la faena no solo entrevistando a dos de los futbolistas, sino también al mismísimo entrenador de su selección nacional. 공은 둥글고 우리도 어느 정도는 준비하고 있다. 그렇게 얘기해 줄 수 있다고 볼 수 있겠습니다. 네. Ese día los jugadores coreanos ya nos veían con otros ojos. Y no es broma. Sino que de verdad ya se les veía cómodos con nuestra presencia. Hasta Hyun Min Son saludaba a la cámara. Había un excelente ambiente y por supuesto que así se puede trabajar mucho más fácil. Eso sí, no les puedo explicar el frío y el viento que estaba haciendo ese día. El equipo de prensa esta vez sí cumplió con los 15 minutos permitidos para grabar el entrenamiento, pero no importaba porque lo que grabamos ese día, más lo del día anterior, ya nos bastaba para las notas que teníamos que hacer. Ahora bien, ese iba a ser el último entrenamiento de Corea en Dublín porque ese mismo día viajaban para Belfast para terminar de preparar el partido. Juan, Jaewon y yo estábamos trabajando en la recepción de la Federación Irlandesa cuando vi que el bus de la selección ya se estaba empezando a acercar a la cancha de entrenamiento, es decir, estaban cerca de finalizar. Ese día era el último que íbamos a estar con Jaewon, el hombre había hecho un trabajo fantástico, de verdad que nos ayudó mucho, pero aún no había cumplido lo que quería, que era un autógrafo o foto con alguno de los jugadores. Entonces fue cuando le dije, Jaewon, vea, vaya acercándose al bus, porque los jugadores salen en cualquier momento y ahí puedes aprovechar para tomarte unas fotos o pedir los autógrafos que quieras. Esta es su oportunidad de oro, vaya. Jaewon se me acerca, me pone una mano en el hombro y me dice, tranquilo Kevin, de verdad que con lo que ya viví en estos 2 días es más que suficiente. No necesito autógrafos, no necesito fotos y yo solo estoy agradecido de que por usted pude cumplir un sueño que tenía desde niño. ¿Qué responde uno ante eso? De verdad que con lo que me dijo Jaewon no solamente me hizo sentir muy bien, sino que me puso a pensar. Mi idea solamente era llevarlo conmigo para que me ayudara con los trabajos de traducción, pero pasé por alto que él es uno de los casi 52 millones de coreanos que ven a sus jugadores, a sus seleccionados como héroes. Y por mi profesión, por mi normalidad, por algo que estoy totalmente acostumbrado, terminé indirectamente haciendo una buena acción con este muchacho,
porque quizás nunca olvidará todo lo que hizo, todo lo que vio y todo lo que experimentó en esos 2 días. Esa noche aprovechamos para llevar a comer a Jaewon, también para agradecerle de todo corazón el fantástico trabajo que había hecho durante esos días. Aproveché también para terapiarlo un poco y decirle que tenía madera de periodista, que le pegaba bien la profesión. Sin embargo, el hombre se cerró y dijo que no se veía como periodista, aunque sí había disfrutado mucho la experiencia. Antes de despedirnos, intercambiamos contactos. Jaewon nos dijo tanto a Juan como a mí que teníamos casa en Corea del Sur cuando nos animáramos a ir por allá, y también nos dijo que nos había dejado unos detalles en la mochila, pero que no la podíamos abrir hasta que él se hubiera ido. Nos despedimos de Jaewon y yo sentía honestamente que me estaba despidiendo de un hermano menor, aunque yo soy el menor de mi familia, y ya cuando se fue nos fijamos qué había en la mochila y vimos que nos dejó 2 jugos de naranja y 2 chocolates. Qué gesto de muchacho, qué detalle y qué buenos modales los de Jaewon. Él no tenía obligación de darnos absolutamente nada, pero no concebía irse de ahí sin demostrarnos su agradecimiento de alguna manera. Y por más humilde que ese jugo de naranja y ese chocolate fuera, lo que contaba era el gesto. Y por supuesto que da gusto conocer a personas así. Jaewon, 감사합니다. Bueno, ya, dejemos un poco el sentimentalismo de lado. Esa noche venía el round 2 de pases en vivo para Estados Unidos y México y creo yo que quedaron bastante bien. Precisamente este jueves tuvieron su último entrenamiento en la ciudad capital de Irlanda. Ya se encuentran de hecho en Belfast, donde jugarán el próximo sábado ante Irlanda del Norte como parte de los amistosos FIFA. Y en esta ocasión nos contaron algo interesante. Dicen que si bien es cierto no tienen muchísima información de México, sí referencian a la selección azteca como un rival de peso por su gran estrella, el Chicharito. Lo escuchamos a continuación. Ese día recuerdo que me pidieron una nota informativa, pero no ocupaban que yo la editara, nada más que les enviara la locución y ellos se encargaban de editarlo. Por un lado, eso era una ventaja, pero por el otro, afectaba un poco el cansancio que ya empezaba a acumularse a estas alturas. En muchos casos, lo normal sería ir al hotel, redactar la nota, locutarla y enviarla por correo o WeTransfer. Pero a veces hay que hacer las cosas un poquito diferente. En esta ocasión decidí que en el trayecto de bus de la Federación al centro de Dublín, que era de 50 minutos, ese tiempo lo aproveché para ir escribiendo acá en mi celular la nota. Mientras comíamos, terminaba de afinar un poco los detalles de la nota y ya cuando la tenía lista le propuse a mis jefes de Univisión que, si les parecía bien, después de hacer los pases en vivo, podía aprovechar ese momento para enviarles la locución. Así se maximizaban recursos y también no me cansaba tanto. Ellos aceptaron y fue así como después de terminar los pases, a las 11 de la noche, en pleno centro de Dublín, saqué mi celular y Kevin se puso a locutar. Nota del día. Nota del día, Dublín. Dublín amaneció más fría que nunca y hasta con lluvia. Eso no detuvo a la selección de Corea del Sur para que continuaran preparando sus encuentros amistosos FIFA. Desde Dublín, Juan Lorenzana y Kevin Barrantes. Esa noche dormiríamos en Dublín porque a la mañana siguiente viajaríamos para Belfast, otro viaje en bus de 2 horas y media, porque llegaríamos apenas para las actividades del día previo del partido, es decir, con la conferencia de prensa y también con el reconocimiento de la selección coreana del Windsor Park. Aquí les voy a contar algo sumamente interesante. En partidos así donde hay equipos o selecciones que hablan 2 idiomas distintos, naturalmente habrá periodistas de ambos países cubriendo la información y otros perdidos como yo que hablan español. En esos casos, pues se tienen que preocupar por tener traductores oficiales para que la información llegue lo mejor posible a nuestros oídos. Y dependiendo de los recursos del equipo casa, esas conferencias pueden ser o buenas o menos buenas, por no decir malas. Déjenme explicarles, cuando una conferencia de prensa es buena, empezamos por el hecho de que te dan un receptor y unos audífonos para escuchar en traducción simultánea lo que está diciendo el orador. Esto permite que la conferencia sea más aprovechable y se puedan hacer más preguntas, entre 10 y 15, que son bastantes preguntas. Además, todo es más ordenado. ¿Qué hace entonces que una conferencia sea mala? Bueno, empezando por el hecho que no te dan un receptor y audífonos. Por ende, no es traducción simultánea, sino traducción consecutiva.
Es decir, el traductor está al lado de los oradores y en el mejor de los casos espera que el orador termine de hablar para hacer la traducción lo más completa y fiable posible. Pero en el peor de los casos nos topamos a veces con muchos traductores que lo que hacen es interrumpir al orador para hacer la traducción por tractos. Para mí esos son los peores. Y aquí no me quiero meter con esa industria ni quiero ser muy crítico con la situación, pero no nos sirve ese material. A nosotros, los que trabajamos en televisión y también en radio, no nos sirve tener un clip con una respuesta cortada por un traductor, según el hecho de que todo el tiempo que ellos usan para traducir una respuesta es tiempo que nos quitan a nosotros los periodistas para poder realizar preguntas. Al final nos permiten hacer entre 5 a 7 preguntas, es decir, muchos periodistas nos quedamos sin la oportunidad de preguntar a raíz de los traductores, además de que este tipo de conferencias son un poco más desordenadas. Ya me enojé. Ese día asistimos solo a la conferencia de Corea del Sur, donde hablaron el técnico y el capitán Ki. No había traducción simultánea, sino consecutiva, pero la ventaja es que ellos viajan con su propio traductor, y al menos era de los que esperaba que los oradores terminaran para hacer su respectiva traducción. Entonces fue una conferencia de prensa, digamos, no tan mala. Luego llegó la hora del reconocimiento de cancha del Windsor Park, que como pueden ver es un estadio bonito, pequeñito, con césped natural y capacidad para 13,000 personas. Me gustó mucho la combinación de colores en las gradas, usando colores como blanco, azul, verde oscuro y claro, los colores al final de Irlanda del Norte. En esa cancha, Son y compañía estuvieron ejercitándose sin contar con el aguacero que les terminó cayendo, que conforme pasaban los minutos se iba haciendo más fuerte. Mientras tanto, nosotros estábamos bien protegidos en la gradería. Ese día aproveché para generar más material entrevistando a periodistas coreanos que habían llegado para el partido, y entre todos ellos me topé con la grata sorpresa de que también había un periodista sueco cubriendo la información de Corea del Sur. Recordemos que Suecia iba a ser rival no solo de México, sino también de Corea en el Mundial, y por supuesto tenía que aprovechar esa oportunidad para conocer un poquito de su opinión. South Korea had to struggle to take the second position in the Asian qualification. Mexico has a history of going to the World Cup and even going on to the playoffs from the group phase in the World Cup. So in my mind, it's quite clear that Mexico will be the biggest obstacle for Sweden. Todas las actividades del día previo salieron muy bien, y recuerdo que ese día, 23 de marzo del 2018, la selección de Costa Rica jugaba un amistoso contra Escocia en Hampden Park, en Glasgow. Es decir, estábamos cerquita, nos separaba nada más un vuelo de 1 hora. Era viable hacer ese viaje, sin embargo no me podía arriesgar, porque aunque Belfast y Glasgow estuvieran cerquita, sencillamente no podía hacerlo. Así que tuve que limitarme a disfrutar del partido por televisión, y esa vez por lo menos ganamos 1-0 con gol de Marco Ureña. Buen resultado de la serie. Como ya les he contado en muchos de mis vlogs de Champions League que he estado haciendo, y si no los han visto se los recomiendo, vayan a mi canal de YouTube y se ponen al día ahí con los vlogs que he subido, el día de partido siempre suele ser el día más tranquilo. Ese día Juan y yo salimos a buscar el tradicional desayuno inglés, o como se le conoce formalmente, English Breakfast. Si nosotros los ticos creíamos que el gallo pinto era pesado, es que no han visto el English Breakfast, y aquí se los enseño. Como pueden ver, aquí hay hongos salteados, también papas fritas, salchichas, tocineta, también hay un par de huevos fritos, frijoles blancos en salsa de tomate, hash brown, y para ponerle un toque fit, tomate a la parrilla. Es rico, no puedo negar que sí estaba bastante rico, no era la primera vez que lo probaba, pero sí era el primero que era así de grande y contundente. No sé de verdad cómo hacen los británicos para desayunar eso todos los días. ¡Qué campeones! Es algo que definitivamente es como para comer de vez en cuando. Bueno, el punto es que mientras estábamos desayunando, Juan y yo estábamos hablando también del partido de Costa Rica la noche anterior, y había este norirlandés, este aficionado que estaba cerca y estaba por lo visto poniendo atención a lo que yo estaba diciendo, aunque estuviéramos hablando en español. El hombre se me acerca y me pregunta que de dónde era, y yo le dije que de Costa Rica, y al hombre le cambió la cara por completo, de una manera positiva. Nos contó que se llamaba Gordon y que precisamente el día anterior había comprado los tiquetes para viajar a Costa Rica porque la selección de Irlanda del Norte tendría un amistoso contra nuestra selección.
Si lo recuerdan bien, fue ese partido de despedida antes de viajar a Europa para los amistosos contra Inglaterra y Bélgica y antes de viajar al Mundial, y el hombre iba para Costa Rica y estaba súper emocionado. Claramente aprovechó para preguntarme qué cosas tenía que hacer por allá, qué le recomendaba, y yo como buen tico obviamente le recomendé los mejores lugares, le conté que nosotros los ticos somos muy buena gente y que definitivamente le iba a pasar bien. Pero sí tuve que serle muy honesto y decirle que nuestro país es bastante caro y que tenía que ir preparado económicamente. Y creo que en este punto muchos de ustedes concuerdan conmigo. Lastimosamente Costa Rica es muy caro. Continuamos. Ese día nos pidieron hacer un enlace en vivo con la página de Facebook de Univisión Deportes. Entonces nos sirvió a Juan y a mí para interactuar un poco con la gente en redes y también para contarles un poco el panorama del juego. El partido sería a las 2 de la tarde, una hora extraña, pero se agradecía el poquito sol que estaba haciendo a esa hora. Aprovechamos para generar contenido fuera del estadio, donde se veían muchas camisas verdes, azules y blancas de la selección local. Para nuestra sorpresa nos encontramos con bastantes coreanos, no pensé que hubiera tantos para ser honesto, y pese a la barrera del idioma me las arreglé para juntar a varios de ellos y ponerlos a cantar un poco. Muy amena la afición coreana, tengo que aceptarlo, y de paso son súper buena gente. Ya era hora de entrar al estadio y para ese partido no teníamos derechos de transmisión, es decir, ni Juan ni yo podíamos estar detrás del marco grabando el material del partido. Así que nos tocó ir a la gradería de prensa, donde no se veía tan mal tampoco, pero sí estaba pegando mucho frío. No tengo imágenes propias del partido, pero creo que este video está quedando tan completo que sería un sacrilegio no mostrarle los goles. Así que no voy a ser cruel y les voy a mostrar lo que pasó gracias a este resumen que encontré en nuestra gran querida internet. Heung-min Son, la principal razón por la que estaba ahí, iba titularísimo y los coreanos parecían que iban a tener un gran día porque abrieron el marcador a los 7 minutos con este gol de Chang Hong-kwon. Pero como dice la canción, porque 14 minutos después llegó este autogolazo de Min Jae-kim que ponía el empate en el marcador. Vean dónde la puso, en el puro ángulo. Ahí hay que darle mérito también porque aunque es autogol, ponerla ahí es dificilísimo. Y ya para terminar de hacerla, 4 minutos antes del final, tras esta jugada, Paul Smith se encargó de poner el balón en el fondo de las redes y así asegurar la victoria de 2-1 de Irlanda del Norte sobre Corea del Sur. Derrota dolorosa para los asiáticos, yo a ese punto ya me sentía como un coreano más. Y bueno, terminando el partido, Juan y yo tuvimos que movilizarnos a la zona mixta para ver qué suerte teníamos. Dejaba de llamarme yo Kevin Barrantes si no salía de ahí con las entrevistas del Capitán Ki y de Heung-min Son. Ahora bien, antes de continuar quiero contarles un poco la estrategia que yo empleo cuando estoy en una zona mixta de equipos o selecciones que no cubro regularmente. La mayoría de zonas mixtas están muy bien delimitadas, así que usted ya va a un lugar específico, pero hay otras en las que todo está por la libre y usted hace lo que quiere y lo que puede. En situaciones así solo hay dos opciones. La primera, colocarse en cualquier parte de la zona mixta y esperar a que algún jugador, por obra y milagro del Espíritu Santo, pare a hablar con usted. O la segunda, que es la que yo uso. Básicamente se trata de identificar todos los medios que estén presentes ahí y tratar de reconocer el de mayor prestigio o el de mayor importancia y tratar de ubicarse cerca de ese medio. ¿Por qué? Sencillo, porque los jugadores van a tender a darle una entrevista al medio o periodista que reconocen en lugar de un medio que nunca han visto en la vida. Y es ahí donde hay que intentar meter el micrófono. Eso sí, de una manera muy respetuosa y tratando de no incomodar al otro periodista. Porque lo último que necesitamos es una bronca por haber metido el micrófono solo porque me dio la gana. En este tipo de situaciones sirve mucho presentarse con ese periodista o con ese medio, hablar un poco y hacerles ver que uno también está ahí por lo mismo, está pulseándola. Y que ya cuando exista un poquito de confianza preguntarle si no hay algún problema de que cuando salga algún jugador meter el micrófono para grabar las respuestas. Normalmente el 95% de estos periodistas dicen que no tienen problema, entonces esa es una manera muy pacifista de solucionar el tema. Menecazo, me salió eso muy menecazo. Entonces, volviendo a la cobertura, naturalmente tuve que aplicar el método Barrantes en esa zona mixta y pude identificar al único medio de televisión coreano, entonces a ese me le puse cerquita.
No pude hablar mucho con el periodista, pero al parecer es muy respetado porque el 80% de los jugadores que pasaban por ahí se detenían a saludarlo. Prueba inequívoca de que tanto Juan como yo estábamos en el lugar correcto y que nuestras posibilidades de entrevistar a Ki y a Son se incrementaban exponencialmente. Primero pasó este jugador que, para ser honesto, les estaría mintiendo si les dijera que sabía quién era. Aún así, metí micrófono, aunque no entendiera ni una sola palabra. ¿Cómo hacía falta Jaewon ahí para que me ayudara? Luego llegó el capitán. Como era previsible, Ki se detuvo donde esperaba que se detuviera y volví a meter micrófono. Pero luego de un rato caí en cuenta de lo obvio. De nada me servía grabar esa entrevista en coreano. Ya no tenía a Jaewon, que me servía muchísimo para traducir, y tampoco le podía pedir ayuda a los periodistas coreanos ahí presentes porque ya estaban lo suficientemente ocupados con sus trabajos y con sus envíos. Tenía que pensar en una solución y rápido. Ki en ese momento ya tenía varios años de estar jugando en la Premier League inglesa, por ende hablaba un buen inglés. Entonces ahí estaba mi estrategia. Una vez que este periodista coreano lo soltara, caerle inmediatamente con una pregunta en inglés y así le obligaba a cambiar el chip mental y tener que responderme de vuelta en inglés. Ahí estaba la solución. Pero este plan no era totalmente seguro, había 50-50% de probabilidades de éxito. ¿Qué pasa si Ki sencillamente después de hablar con el periodista coreano decide no dar más entrevistas? O que no va a hablar en inglés u otro idioma. Son cosas que pasan, no exagero, hay muchos jugadores así, son minoría, pero hay. Sin embargo, en esa situación me sentía con confianza, algo en mi instinto me decía que iba a salir bien. Y si nos vamos a impresiones, pues Ki se veía también súper buena gente. Además, no olvidemos el hecho de que probablemente notó que este servidor estuvo durante 3 días siguiéndolo literalmente por toda Irlanda. Creo que gracias a todos esos factores, la entrevista era bastante viable. Y dichosamente así fue. Apenas terminó el periodista coreano, me lancé de una con mi pregunta. What do you think that South Korea will have to improve in order to impress in the World Cup? Like today's game, I think we concede in set piece. No solamente había tenido éxito con mi plan, sino que pude entrevistarlo por 3 largos minutos, que eso para una zona mixta es muchísimo tiempo. Al final pude hacerle 6 preguntas en total, donde me habló de todo, del mundial, de México, de los rivales, en fin, de todos los temas importantes que servirían para hacer muchas notas. Fue un verdadero éxito. Ki se comportó como todo un caballero, de verdad que estaba muy satisfecho con ese material que pude hacer, pero la realidad es que apenas tenía el 50% logrado, faltaba el otro 50%, que era Heung-min Son, y no pensaba irme de esa zona mixta hasta haber entrevistado al mejor jugador de Corea del Sur. No señor. Salió Son, y al ver al periodista coreano, frenó en seco y se acercó para hablar. Yo ahí ya ni pregunté, volví a meter el micrófono y decidí en mi mente que iba a repetir la misma estrategia. Si no falló con Ki, no debía fallar con Son tampoco. Y dichosamente así fue. Apenas el periodista coreano soltó a Son, le caí yo con mi pregunta en inglés y el resto es historia. South Korea played so well, but the 2 goals were by 2 mistakes. What do you think that today happened? Yeah, of course, it's football about mistake. You know, it's we play very well, but you know the result is not for us and for the North Island. But yeah, it's on the way to the World Cup. You know, we looking forward to play World Cup. You know, we need to learn about these situations. You know, and I think we play well, and we deserve to win. But this is football, you know. La entrevista no pudo haber sido más perfecta. Al igual que Ki, pude conversar con Son durante 3 minutos. Le hice un total de 5 preguntas y todas las respondió respetuosamente y aún más importante, con respuestas largas e inteligentes. De verdad que fue todo un placer poder conversar con semejante figura. Podrán imaginar cómo me sentía yo después de esa entrevista. Pude cumplir finalmente el objetivo que me había trazado antes de iniciar la cobertura. Salí de ahí con las impresiones de los 2 jugadores más importantes de Corea. Calculo yo que todo el material que hice servía para unas 10 o 12 notas previas al Mundial de Rusia 2018 y de verdad que fue un éxito. Ya por último teníamos que hacer varios reportes para los programas de Univisión y Televisa y como ya todo había terminado me dejaron hacerlos desde la gramilla, donde pude ponerle punto y final a una cobertura sumamente positiva en todo el sentido de la palabra.
¿Qué les pareció? Fueron 5 días de muchísimo trabajo, muy cansado eso sí, pero al final se logró sacar la faena con la ayuda de mis amigos Juan y también Jaewon. Y hablando de Jaewon, como dato curioso, unos meses después me contactó y me dijo que ya se iba a devolver a Corea del Sur, pero que antes quería hacer un Eurotrip, quería conocer varias ciudades europeas. Entonces me dijo que si yo estaba en Madrid, que él pasaba aquí para saludar. Vino, lo llevé a conocer un poco de la ciudad y también lo llevé a comer las típicas tapas españolas. Ahí le pedí una tapa de tortilla de patata, así se llama, no crean que ya me españolicé y le digo patata a la papa. Para los que no lo ubican, la tortilla de patata parece como un queque seco pequeño, circular, solo que en lugar de ser dulce es salado y en lugar de tener todos los ingredientes de queque seco, lo que tiene solamente es papa, huevo y cebolla, solo eso. No sé si me explico. Bueno, el punto es que es un platillo delicioso, uno de mis favoritos y de verdad que es fácil de hacer también, no sé, a la de menos esta cuarentena sirva para que incursionen un poquito ahí en la gastronomía española y se animen a hacer una tortilla de patata. En fin, ya me desvío un poco del tema. Le pido la tortilla a Jaewon y se la empieza a comer el hombre y quedó como loco, estaba extasiado y le dice al mesero, es que me encanta la cantidad de queso que tiene. Y el mesero y yo como... Para un español decirle que una tortilla de patata lleva otro ingrediente que no sea papa, cebolla y huevo es como decirle a un tico que un pinto lleva quinoa y garbanzos en lugar de arroz y frijoles. Yo le expliqué a Jaewon que no llevaba queso, pero el hombre estaba confiadísimo y estaba cerrado en que sí llevaba queso y que sí, nadie lo hizo cambiar de parecer y hasta tuve que comprarle otra tortilla de patata porque ya se me estaba poniendo intenso. Lo bueno de todo esto es que hice una muy buena amistad, de verdad que la cobertura hubiera sido muy diferente sin la ayuda de Jaewon y creo yo fielmente que de verdad son de esos ángeles que Dios le va poniendo a uno en el camino para que todas las cosas salgan bien. Así que amigos, ahí lo tienen. Yo sé que muchos de ustedes me han estado escribiendo para que haga los videos más largos y bueno, querían un video largo, aquí tienen este entonces. Pero también les explico que muchos videos no dan para tanto. Quizás no tengo todo el material posible, muchas experiencias las puedo contar de una manera más vivencial, pero quizás no tengo el material para justificar lo que estoy contando. Hay otras coberturas que sí tengo mucho material, como es el caso de este, pero hay videos que sí dan para mucho y otros que no dan para tanto. Entonces, como les suelo responder a todos, hago lo que se puede. Así que amigos, hasta aquí llegamos por hoy. No se imaginan la cantidad de trabajo que significó hacer este video, pero lo hice con todo el cariño del mundo. Eso sí, les agradecería si se suscriben a mis redes sociales, también si le dan like, comentan y comparten este video, así la iniciativa llega a muchas más personas. Muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos en la próxima. Pura vida.